lo dijo en la primera hora. Bueno, 8 de la mañana con 12 minutos. Abordamos el tema político del momento, que tiene que ver justamente la expectativa respecto de lo que podría ser en los próximos días el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el procedimiento que se debe emplear para el trámite de las 8 preguntas que implicarían una modificación a la Constitución propuestas por el presidente de la República. El presidente plantea, son enmiendas. La Corte tiene que establecer si esa es la vía, en cuyo caso estará pues la posibilidad de que el presidente convoque directamente un referéndum y podamos los ecuatorianos pronunciarnos. Si es reforma parcial, tiene que pasar primero por la Asamblea Nacional, y si es Asamblea Constituyente, por un tema de derechos, bueno, ese ya es otro trámite establecido por la Constitución. Pero de estos 3 ejes en que dividió el gobierno la consulta, ambiente, institucionalidad y seguridad, vamos a abordar el día de hoy el tema de seguridad. Hay 3 preguntas sobre el tema de seguridad: la participación complementaria de Fuerzas Armadas respecto del trabajo de Policía Nacional, la posibilidad de extradición de ecuatorianos requeridos por otros países por delitos considerados transnacionales, como el crimen organizado o el narcotráfico, y el rol de la Fiscalía respecto de su autonomía. Vamos a hablar con un especialista. El jurista Roberto Calderón nos visita aquí en nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, un saludo cordial a ustedes y a toda la audiencia. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. Estas 3 preguntas planteadas por el presidente de la República en este intento de reformar la Constitución para los temas de seguridad, ¿cómo las ve usted? ¿Qué implican desde su punto de vista? Pienso que de principio debemos celebrar que existen iniciativas de parte del gobierno, pero también tener en cuenta que el gobierno está trabajando, está solamente reaccionando ante los problemas que se le presentan. Para combatir la delincuencia, efectivamente, la inseguridad, debemos llevarle 2 pasos adelante. No esperar que ocurra el problema, no esperar que existe el bombazo y luego ver cómo evitamos que haya explosivos, cómo evitar que haya actos terroristas, sino llevarle siempre 2 pasos adelante en materia de inteligencia, pero sobre todo en materia de prevención, en materia de tener un marco global de seguridad. Esto implica que exista oportunidades de empleo, que exista inclusión social, que tengamos educación práctica y en valores, y que tengamos sobre todo rehabilitación a los privados de libertad, porque si no las cárceles se nos está convirtiendo en una puerta giratoria. Unos salen, otros entran y los mismos que salieron vuelven a entrar. Así es que es una política global de seguridad, pero celebro que por lo menos ya vemos algo de iniciativas de parte del Ejecutivo, porque el clamor ciudadano pues le está tocando cada vez más, de forma más cercana a las familias, cada vez amigos y gente que conocemos más cercana pues está siendo víctima de actos realmente crueles de inseguridad. Sin embargo, doctor, no hubo estos 2 pasos adelante como usted lo refería. Más de un analista, más de un experto que han precisamente profundizado en el contenido de las preguntas de esta consulta popular han concluido que no resuelven el fondo de los problemas. En lo que tiene que ver con seguridad, ¿cuánto abona tal y como están planteadas estas preguntas en esa lucha contra la inseguridad? Hay que tomar en cuenta que cada vez que pensamos que a través del cambio de leyes eso va a servir para mejorar la seguridad, no porque tengamos más letras, menos letras, cambiemos frases, inmediatamente es una fórmula mágica. Atrás de eso debe haber estrategias globales, debe haber presupuesto, debe haber capacitación, debe haber una mejor operatividad en el sistema de justicia. No es posible que actualmente hay unidades de justicia que les falta papel y están pidiendo a los abogados que les colaboren con papel para poderles notificar de manera eficaz para hacer, el sistema de citaciones, por ejemplo, en materia civil es terrible. Entonces, pienso que son varias cosas que hay que arreglar y se ha dejado por mucho tiempo que todos estos problemas se acumulen y queremos ahora solamente con estas preguntas pues tratar de arreglar el tema de inseguridad. Hablemos sobre cada una de ellas y empecemos por el tema de la participación de Fuerzas Armadas de manera complementaria en el trabajo de la Policía Nacional. Hoy en estado de excepción se hace esto. Fuerzas Armadas, a petición de la policía en un estado de excepción, pueden complementariamente apoyar las tareas de seguridad. Entiendo que lo que busca la reforma es que, independientemente del estado de excepción, la policía pueda pedir esta tarea complementaria de Fuerzas Armadas. Pero sobre esto hay pronunciamientos en contrario, incluso con base en resoluciones o dictámenes internacionales sobre el papel de Fuerzas Armadas. ¿Cómo le ve usted, doctor?
Pienso que las Fuerzas Armadas cumplen un rol esencial en lo que es la defensa, la seguridad, sobre todo externa, contra agresores externos, y en el caso que se quiera incorporar a las Fuerzas Armadas como un organismo auxiliar, puntualmente en ciertos casos de delincuencia organizada, deberían tener una formación no menos de un año en materia de derechos humanos, en materia de labores de orden y seguridad, para que esas labores complementarias no entren en conflicto con fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lanzar así porque sí Fuerzas Armadas que no tienen esa capacitación sería ciertamente peligroso. Eso no se debería hacer, perdón, eso no se debería hacer, no cabe. Si no tienen la capacitación, definitivamente no. Si tienen la capacitación, habría que considerar que eso se lo haga en un marco bastante restringido. Existen pues fallos como el caso Cantoral Benavides versus Perú, el caso Ansualdo Castro versus Perú, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recalca que la excepción de que se utilice Fuerzas Armadas pues debe obedecer a circunstancias extremas en que esa utilización de esas Fuerzas Armadas no vaya a traer como cola pues de una violación sistemática de derechos humanos. Nadie quiere escuadrones de la muerte en las calles. Pero también hay que entender el clamor ciudadano. La gente en su básico entender dice, ¿para qué tenemos 40,000 efectivos que les estamos pagando un sueldo para que se dediquen solamente a jugar vóley mientras en las calles nos están matando? Entonces hay que valorar esas dos circunstancias, y si es que pensamos en tener Fuerzas Armadas que hagan esta labor complementaria, pensar en dos cosas. La primera, la capacitación y la dotación de material adecuado para esa labor, y la segunda, qué tan cómodas se sienten los mandos militares de ser una fuerza auxiliar, en cierto modo subordinada a la operatividad, al mando y a la planificación de la Policía Nacional, porque siempre pues de alguna forma el mando militar se ha sentido con otro tipo de funciones y hasta un poco en una jerarquía superior al mando policial. Entonces, ¿hasta qué punto están dispuestos a sentirse pues un poco subordinados a la operatividad y planificación policial? El ministro del Interior, aquí en este mismo espacio, explicaba que esta complementariedad de Fuerzas Armadas se daría específicamente en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y demás, y que de alguna manera no se confunda con este trabajo propio en las calles, como lo hace la Policía Nacional. Ahora, usted hablaba de esta capacitación, formación, dotación. ¿Por qué no fortalecer todos estos aspectos en la institucionalidad de la Policía Nacional, más allá de pensar en este trabajo complementario de Fuerzas Armadas? Creo que el primer paso que se debe dar es en una purga dentro de la misma Policía Nacional y también Fuerzas Armadas, porque no es posible que se hable de narcogenerales, no es posible que veamos pues bandas conformadas por miembros activos de Policía Nacional, como el caso pues de un asesinato que se dio y se veía en cámaras que salían miembros de Policía Nacional. Entonces no podemos tampoco, hasta que no haya una depuración dentro de la misma Policía Nacional, pensar en que solamente la Policía Nacional pues nos va a dar esa solución, porque estamos viendo que existe de parte de bandas organizadas relacionadas al narcotráfico también penetración dentro de estos cuerpos. Así es que debe haber eso, un mejor control interno. Existen excelentes unidades y excelentes pues oficiales dentro de Policía Nacional que son de sacarse el sombrero, pero primero una depuración, una verificación si realmente no se está filtrando información a estas bandas, no están contaminados esos mandos, y lo otro pues dotarle del presupuesto básico para las necesidades inmediatas, radios, chalecos que no estén caducados, armamento, formación, capacitación, eso sí se necesita. Pero recordemos también que el crimen organizado está recurriendo a explosivos, armamento de guerra, con el que cualquier policía del mundo no tendría pues una capacidad de reacción. Porque no tiene ese nivel de especialización, que sí lo tendrían los militares. Que sí lo tendrían. Vemos fusiles dentro de las mismas cárceles, fusiles M16, AR-15, AK-47. Ese tipo de armamento, ¿cómo le ponemos a un policía con una pistola Glock 9 milímetros a combatir? Solamente hablando de las cárceles que se encuentra ese armamento, imagínese fuera de las cárceles. Lo segundo que se ha planteado en la consulta popular tiene que ver con la extradición. El espíritu del constituyente de Montecristi cuando aprobó la actual Carta Fundamental era de que Ecuador no permitiría o no debe permitir la extradición de uno de los suyos, como ocurre en otros países. Claro, hay países más cercanos, como por ejemplo Colombia o Perú, o Colombia o México, en donde si Estados Unidos requiere a un colombiano o un mexicano,
los gobiernos de esos países pueden acceder a esa extradición. Recientemente me parece que el gobierno de Gustavo Petro accedió a la extradición de una persona a Estados Unidos. Lo mismo ha pasado con México. Hoy la Constitución lo impide. ¿Usted cree que esto es factible o esto termina violando un derecho y allí se podría entrampar la discusión en la Corte Constitucional? Yo estoy de acuerdo con que se extraditen ciudadanos ecuatorianos que hayan cometido delitos que afectan a otros estados, y esto es positivo porque usted ve lo que ocurrió en Colombia: coches bomba, amenazas, asesinatos a jueces, asesinatos a fiscales. Este tipo de bandas que actúan de esta manera, pues vaya a ver si usted en Estados Unidos se meten a tratar de presionar a un juez, o en la cárcel allá en Estados Unidos tienen algún tipo de prebendas como las tienen en nuestras cárceles latinoamericanas. De alguna forma sí es positivo para que exista una actuación de justicia, tengan un resultado sus acciones negativas. Pero pienso que ya en la forma de cómo se está pensando implementar esto, no es posible hacerlo en vista que está dentro de nuestra Constitución bajo el título de derechos de protección. Y los derechos que se encuentran bajo ese título de derechos de protección no pueden ser cambiados a través de una enmienda ni una reforma parcial. Se requeriría de una asamblea constituyente. Yo estoy a favor de que eso ocurra, pero la vía no sería la enmienda. La vía no es la idónea. Está eso bajo derechos de protección, y si es un derecho, la Constitución es tajante en decir que usted no lo puede enmendar ni lo puede reformar. Con lo cual esta pregunta podría caerse, voy a utilizar este término, en la Corte Constitucional, en el análisis que debe realizar. Lastimosamente, yo estoy a favor de esto, pero pienso que ya en la forma de implementarla, la Corte Constitucional no va a dar paso a eso. Los derechos solamente por la vía de una asamblea constituyente, no hay otra forma. No hay otra forma. Tanto la enmienda como la reforma parcial prohíben hacerlo. Correcto. Y la tercera, vinculada al tema seguridad, el tema de la fiscalía. Sobre el tema de la fiscalía ya se habló en un proyecto de reforma parcial a la Constitución que estaba siendo tramitado por la Asamblea Nacional en el periodo anterior, pero que finalmente no alcanzó los votos para ser aprobada, y que luego vaya un referéndum ratificatorio convocado por el Consejo Nacional Electoral. Como están las cosas, ¿la Fiscalía debería seguir dependiendo del Consejo de la Judicatura? ¿Debería tener un organismo distinto, como plantea la pregunta del Ejecutivo, que es un Consejo Fiscal? ¿O qué debería ocurrir, doctor? A lo cual ya se ha opuesto la fiscal. La fiscal no está de acuerdo, por cierto. Uno de los grandes problemas que tiene el gobierno central es que no llega a consensos para luego hacer una propuesta, y tampoco tiene una buena estrategia de comunicación. En este sentido, pienso que la intención fue dar un espaldarazo a la Fiscalía, decirle: yo estoy trabajando para que ustedes tengan mayor autonomía, pero es evidente que no hubo un consenso con la fiscal general para ver si esa propuesta obedece a las necesidades que tiene la Fiscalía, obedece a la visión institucional que tiene la fiscal general. Entonces... ¿Ahí cómo leemos esta falta quizá de coordinación, si se quiere? Desorganización total. Pienso que hay una desorganización total porque este afán de reaccionar improvisadamente pues le está llevando a tener buenas intenciones, pero muchas veces plagadas de errores. En este sentido, la intención fue bien intencionada, estaba bien planteada, ¿no es cierto? El presidente seguramente en su mente dijo: con esto la fiscal me va a recibir con alfombra roja. Y se dio con la piedra en los dientes porque la fiscal general no está de acuerdo. O sea, yo me hubiese imaginado que esa pregunta la iban a presentar consensuada con la fiscal. Creo que ese fue un error de estrategia política del gobierno. Por supuesto, y pienso que de alguna forma se está desaprovechando una oportunidad en que la Fiscalía General del Estado tenga mayor autonomía. Es decir, que el Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura que, bueno, no sino también los anteriores han sido bastante cuestionados por tener injerencia política, no entre a sancionar, a que de alguna forma los procesos de evaluación o los procesos sancionatorios sean una presión para los fiscales, sino que efectivamente el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, actúe de una forma independiente, no tenga presiones políticas. Esa es la idea. Desde su punto de vista, ¿la Fiscalía debe contar con esta autonomía? Y si es así, ¿cómo debería canalizarse? ¿Cómo debería viabilizarse? Pienso que la fiscal general es quien debe tener voto en lo que ella directamente, no a través de delegados, se está poniendo que sea a través de un consejo de 7 delegados de la fiscal general, pero pienso que de alguna forma, si ella es la titular de su institución, tal como ocurre, por ejemplo, en
qué sé yo, en un ministerio, ¿no es cierto? El ministro, pues, es quien está a cargo de esa institución, él es el responsable y él toma cartas directas sobre la forma administrativa que está funcionando su institución respecto a malos funcionarios. En este sentido, pienso que la fiscal debe tener esa autonomía, sacarle del Consejo de la Judicatura la capacidad de sancionar y evaluar y pasar a la Fiscalía. Pero la Fiscalía es la que debe justamente emitir cuál es su necesidad para que esto entre en consulta. Oiga, pero en consecuencia, usted nos dice, el presidente plantea estas preguntas que son importantes, pero al escuchar su opinión, las tres tienen sus complejidades y complicaciones para que pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional, doctor. Es lo que yo concluyo de su posición. Es así. Ahora, debemos tomar en cuenta que el marco político, el marco coyuntural también le obliga al presidente a ir a través, primero, pues, de evacuar esta metodología, ¿no es cierto?, de la enmienda, porque bien pudo haber llamado a una asamblea constituyente. Pero la coyuntura, la popularidad del presidente, la coyuntura política no le da como para ir a una constituyente. Entonces, primero, está agotando esta posibilidad. Tal vez lo que no pase a través de la enmienda, él podrá presentar a través de un pedido de reforma parcial, ¿no es cierto? Para lo cual tiene que haber debates en la Asamblea Nacional y le pueden modificar el texto. Pero donde no tiene músculo político, ahí es otra complicación. Claro, está yendo por el primer paso que sería la enmienda. Si no le funciona, lo que no le funcione, seguramente pensará si a futuro tiene una mayoría legislativa, ir por la reforma parcial. Y si a futuro, pues él considera que puede tener una votación significativa en una constituyente, o sea, ya sabemos que los ecuatorianos nos encantan las constituyentes y pensamos que es la solución para todo, así es que podría haber esa posibilidad incluso. O sea, de hecho, cada 10 años aquí se pretende refundar la República, ¿no? Cada 10 años. Constitución 98, Constitución 2008, luego tuvimos reforma constitucional en 2011, luego tuvimos las enmiendas en 2015, luego tuvimos la consulta, la decisión de la Corte Constitucional en 2018 que echó abajo las enmiendas, tuvimos la consulta popular en 2018, ahora otra vez una modificación constitucional. O sea, no hay, digamos, una suerte de estabilidad normativa sobre estos temas, doctor. Es porque el Ecuador no tiene políticas bien definidas a corto, mediano y largo plazo. En Estados Unidos, en otros países, podemos ver que hay cambios de gobierno radicales con tendencias pues totalmente opuestas, pero esos países siguen un lineamiento que ya está dado desde décadas atrás. Sabe el país cuál es su norte, cuál es su horizonte y no se sale de esa línea, por más que tengamos gobiernos pues de líneas opuestas. Un poco en conclusión, doctor, y con todo este análisis, ¿cuál podría ser el futuro de este pliego de preguntas de la consulta popular, que no es consulta, ya se ha dicho, sino un referendo? Pienso que la ciudadanía, primero tenemos que ver la Corte Constitucional. Yo calculo, haciendo pues a ojo de buen cubero, que pasarán tal vez la mitad de las preguntas, con suerte, la otra mitad no pasará. Y la gente, pues sobre las preguntas que se haga esta consulta, debe no tomarlo como un voto de calificación al gobierno, sino realmente estudiarla. Realmente el gobierno tiene que hacer una labor titánica de comunicación para que la gente entienda, pueda sobre todo leer los anexos y sepa de qué se trata cada pregunta, y no sea un voto a favor de la popularidad del presidente o como rechazo al presidente. De esa otra mitad que usted advierte quizá no pasen, ¿podrían pasar de manera modulada por parte de la Corte? No, yo pienso que la Corte no debe darle haciendo el trabajo al Ejecutivo, como ocurrió anteriormente, pues que le da modificando las preguntas. Simplemente la labor de la Corte debe ser calificarlas si es que pasan, si es que eso va como enmienda o si es que su criterio es que vaya como reforma parcial, pero no darle haciendo el trabajo. En todo caso, el Ejecutivo podría volver a presentar otra propuesta, pero no modificarlas por parte de la Corte. Y lo otro que sería peligroso es lo que pasó en 2017, que la Corte Constitucional no se pronunció y Lenín Moreno convocó directamente sin dictamen de la Corte Constitucional. Por supuesto, eso sería peligrosísimo y estamos viendo los resultados de lo que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esas famosas reformas que se hicieron. Correcto, doctor, gracias por el tiempo. Muy amable. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias al jurista Roberto Calderón, que nos ha visitado aquí en nuestro espacio con su visión respecto de las 3 preguntas que ha puesto a consideración el presidente de la República sobre los temas de seguridad. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.